Muy buenas a todos, feliz año, espero que os vaya genial este 2023. Hoy os traigo un vídeo en el que hablaremos sobre el juego Preflop y os presentaremos el nuevo visualizador Preflop de ForPoker, viendo lo que es su versión gratuita, que está dirigida para jugadores principiantes. En primer lugar, el preflop GTO para microlímites, esto pues bueno, luego veremos que hay que hacer muchas adaptaciones, no hay que jugar GTO, pero como base es una buena base de partida. Entonces, información, ¿cómo hemos calculado esta solución? Pues hemos utilizado Monker Solver, que es un solver que pretende aproximar el juego GTO, no es un solver perfecto, utiliza un sistema de abstracciones que lo que hacen es simplificar el juego, es decir, crean como agrupaciones de manos que se denominan bucketings, o bueno, no necesariamente agrupaciones de manos, sino también agrupaciones de TAS, de rivers, tipos de runouts, etcétera, de manera que simplifican el juego y disminuyen los requisitos técnicos del ordenador para poder calcular estas soluciones. Para utilizar este programa, como necesita mucha potencia, lo que utilizamos son servidores. Para los que sois seguidores de Zeros Poker, le habréis oído hablar de su superordenador, que básicamente es un servidor, es un ordenador con mucha potencia, ¿no? Entonces nosotros estamos utilizando un hardware similar y también el mismo software que utiliza Zeros Poker, porque nos parece el software que mejor funciona para obtener este tipo de soluciones. Entonces, simplificaciones, pues hay algunas simplificaciones en la estrategia, luego las comentaremos, hay ciertas limitaciones y hay que tener en cuenta cuando estamos considerando utilizar un modelo GTO en un entorno de principiantes, ¿no? Entonces queremos hacer ciertas adaptaciones y no seguir esto al pie de la letra, pero ya digo, como base va a estar bastante bien. Es 100% gratis, la versión de microlímites va a estar disponible, está disponible en la web, el único requisito es estar registrado, es gratis el registro en formapoker.com y podéis acceder a toda la estrategia preflop para microlímites, que seguro que a muchos os sirve para mejorar la estrategia que estáis utilizando actual. Bueno, algunas consideraciones a tener en cuenta. Estos rangos están dirigidos a jugadores principiantes, de manera que van a ser rangos tight para minimizar los errores. Entonces hay que ser consciente de que uno cuando está empezando no tiene una gran habilidad por flop y es conveniente que no jueguen manos marginales, ya que per se no generan EV. Si las supiéramos jugar perfecto, generarían un EV marginal y como vamos a cometer fallos, pues mejor no jugarlas y evitar esta situación. Luego decir que en la estrategia que hemos obtenido es bastante tight, en primer lugar porque el rake es muy alto y en segundo porque hemos hecho algunos pequeños cambios en los inputs para favorecer que la estrategia sea un poquito más tight de lo que sería lo óptimo en microlímites. Entre ellos hemos incrementado un poco el rake para conseguir este efecto. Simplificaciones estratégicas. Hay algunas simplificaciones que no reflejan per se el juego en microlímites, pero que nos sirven para simplificar el estudio y disminuir la cantidad de spots en los que nos vamos a ver. Es decir, hemos eliminado la posibilidad de hacer call en todas las posiciones excepto en la Biblia, es decir, de hacer call contra un OR. De manera que nosotros vamos a ver muchos jugadores que defienden en el botón, por ejemplo, o en la ciega pequeña, pero nosotros no lo vamos a hacer porque no se incrementa, si estamos jugando contra regulares, no se incrementa el EV en gran medida por hacer esto, el incremento no es significativo y sí que complica mucho el juego, ¿no? Y en este punto no queremos complicarlo. Esto también da lugar a ciertos cambios en lo que son las morfologías preflop que utiliza el solver, que luego comentaremos, ¿vale? Y también decir que este visualizador lo hemos diseñado para que sea muy rápido y muy sencillo de utilizar. La idea es que con un solo clic obtengamos toda la información necesaria. Luego, pues sobre exploits ya hablaremos. Es decir, habrá veces que querremos hacer call calls, que queremos cambiar el rango de OR, cambiar el rango de defend en base a los rivales que tengamos en la mesa. Y también os recomiendo que veáis la parte de la escuela de juego contra recreacionales, porque aquí vais a ver muchas adaptaciones preflop cuando tenemos a este tipo de jugadores que son muy importantes en microlímites. Adaptaciones, pues hemos dado también una tabla con las frecuencias generadas por esta estrategia para que podáis adaptaros mejor. Es decir, pues si hay un OR, os decimos cuánto es el OR, cuánto es el fallout free bet, etcétera, etcétera, para que vosotros sepáis que los rangos que tenéis son contra esas frecuencias y si veis otras frecuencias diferentes en el HUD podéis adaptaros. Recordaros que en cuanto a HUDs, en FormaPoker ofrecemos un HUD gratuito, lo podéis descargar en la página web, en la sección de software y así podéis empezar a ver cómo están jugando vuestros rivales. Sobre los bugs derivados de las abstracciones, luego lo comentaremos un poquito en detalle. Son básicamente manos que no tiene mucho sentido que entren, pero el solver las empieza a meter y obviamente nosotros debemos de no seguir las tablas al pie de la letra y saber que
que esas manos entran porque son un bug derivado de estas simplificaciones que utiliza el solver. Entonces simplemente la eliminaríamos de lo que sería la estrategia. Metagame y rivales, pues obviamente hay que adaptarse muchísimo. Y luego el juego por flow de giro que ya lo hemos comentado anteriormente. Ahora vamos a pasar a las explicaciones en las que explicaremos pues los rangos que se han obtenido, qué diferencias hay cuando estamos jugando IP respecto a fuera de posición y cómo afrontar la defensa de la big blind, además de que, bueno, sobre las manos marginales comentar que podemos foldearlas si no estamos muy seguros de que van a ser V+, ya que el EV que generan es muy bajo y que en un entorno con rake alto pues no es muy buena idea. Aquí tenemos los rangos de Open Race y juego contra 3-bet y vamos a ver las diferencias en posición respecto a fuera de posición. Comentad, bueno, arriba son rangos en posición contra 3-bet en posición, por ejemplo, abrimos en early y nos 3-betea la small line, y abajo tenemos los rangos contra 3-bet cuando estamos fuera de posición, es decir, si abrimos en early y nos 3-betea, por ejemplo, botón. En cuanto a la leyenda, los colores que estamos utilizando es el rojo es OR, 4-bet y call al 5-bet, el amarillo es OR y call al 3-bet, el morado púrpura es OR, 4-bet y fall contra 5-bet. Y luego el color azul, cian, agua marina sería OR para fall al 3-bet. Bueno, aquí ya tenemos algunas adaptaciones que podemos empezar a hacer sobre las tablas. Hemos puesto el output directamente del solver, el resultado que nos ha dado, pero podemos encontrar, pues un poco lo comentaba anteriormente. Vemos que hay manos que están que se abren a cierta frecuencia, por ejemplo estas pokés bajas, y yo lo que haría para simplificar la estrategia sería eliminar manos como 2s, 3s, 4s, 5s, incluso 6s, y abriría 7 y 8, o sea, abriría desde 7 para arriba. Podemos ver que las diferencias entre jugar en posición respecto a jugar fuera de posición son básicamente que, como debido a que el jugador que está en posición tiene una ventaja post flop, de manera que va a materializar mejor el equity de sus manos, el jugador que está fuera de posición lo que busca es generar un SPR lo más bajo posible para disminuir esta diferencia estratégica, ¿no? Esta ventaja estratégica que tiene el jugador en posición. Entonces vemos que cuando nos enfrentamos a un 3-bet, si cogemos por ejemplo las tablas de Kato, vemos que en posición vamos a tener un rango de defense relativamente amplio, vamos a pagar bastante al 3-bet, las manos que están en amarillo, pero cuando estamos fuera de posición vamos a optar por jugar defendiendo menos contra el 3-bet y utilizando una estrategia más agresiva de 4-bets para castigar esa ventaja estratégica que tiene el jugador. Entonces vamos a utilizar manos más ligeras por valor, más light, es decir, J vemos que las metemos siempre, 10 la podemos meter alguna vez para hacer 4-bet para pagar el 5-bet, y luego vemos que estamos 4-beteando una parte de farol, pero es un rango semilineal, ¿no? O semipolarizado. No estamos metiendo basura pura, estamos metiendo algunas manos como rey J, rey de suited, as damas J, rey dama off, que podrían llegar a ser defense contra el 3-bet, pero que como fuera de posición en un 3-bet pot sin iniciativa, con un SPR en medio, vamos a materializar mal el equity, prefieren forbetear más a menudo de farol, ya que luego en el 4-bet pot va a ser más fácil crearlas con un SPR más bajo y vamos a materializar mejor el equity de cada mano. Ahí además pues castigamos la ventaja que tiene el jugador en posición. Cuando estamos en posición, pues sucede lo contrario. Como tenemos una ventaja por flop, lo que queremos hacer es jugar un SPR más alto, defender más y forbetear menos. Y luego lo que utilizamos es una morfología de forbet muy polarizada. Si os fijáis, aquí no estamos forbeteando manos medias como rey dama o rey J, empezamos a forbetear las manos que no terminan de dar para hacer un defense, básicamente. Aquí tenemos la situación de button y small line, y ahora hablaremos sobre tener en cuenta también que los rangos se van haciendo más amplios a medida que nos acercamos a la ciega. ¿Por qué? Porque hay menos jugadores por hablar, de manera que vamos a generar más EV con nuestras manos porque es más fácil que estemos robando las ciegas, ¿no? Creo que tiene sentido. Entonces, efecto de las simplificaciones de 3-bet of all en la morfología. Vamos a ver el rango de button y de small line. Vemos aquí que el button, como no espera mucho defense por parte de sus oponentes, igual que sucede en situaciones como Kato, ya que hemos eliminado la posibilidad de call call en todas las posiciones excepto en la big line, button opta por utilizar manos con bloques de 3-bet. Básicamente muchos ases off, muchos reyes off, manos que tienen una equity más pura porque van a tener que jugar OR robando el bote muchas veces y luego se van a enfrentar a un 3-bet y lo que buscan es disminuir la frecuencia de 3-bet por parte de los oponentes para también maximizar el success, el éxito al robar la ciega. Y busca un rango bastante lineal que luego también pues, pueda jugar el 3-bet pot o pueda hacer 4-bet, que básicamente lo que busca es equity pura. En cambio, cuando estamos en la small line, como la big line va a defender muy a menudo, vemos que la morfología, pese a ser una frecuencia prácticamente idéntica, se empieza a derivar desde la parte off a la parte suite. Entonces lo que buscamos, bueno, pese a ser un entorno con rake alto donde no esperamos muchísimo defense por parte de nadie, estamos buscando una morfología más orientada a suite connectors. Entonces cuando nosotros tenemos jugadores que están jugando con
rangos de call que defienden en la SB, que defienden en la bibline, bueno, en la bibline obviamente, pero que defienden en el botón o en el cutoff o lo que sea. Lo que queremos hacer es modificar un poquito la estrategia y derivarla un poco a lo que son los suited connectors. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que serían los rangos en el cutoff, que opta por abrir manos como as 8 off, rey 9 off, as 9 off, y bueno, a cierta frecuencia ciertos combos de ases off, ciertas broadways o high card suited como rey 4 suited, rey 5 suited, dama 6 suited. Digamos que la parte de reyes suited va a ser bastante buena, pero lo que haría sería cambiar algunos de estos combos off por algunos suited connectors. Entonces cogería una mano como as 8 off y as 9 off, y por cada mano off metería tres manos de suited connectors para tener los mismos combos. Entonces aquí el as 8 off lo cambiaría por 9 8, 9 8 7 y 7 6, y luego cogería las 9 off y lo cambiaría por 6 5, 5 4 y 10 8. Y luego entre todos estos pues igual cojo otros 3 y metería pues el 9 7, el 8 6 y el dama 7. Y se nos quedaría este rango. Entonces tened en cuenta que si los jugadores que tenéis por detrás van a defender bastante a menudo, pues vosotros podéis cambiar la morfología un poco más a suited connectors. Vale, 3-bet y juego versus 4. Las diferencias en posición respecto a fuera de posición pues son las mismas. Como estamos jugando con un rate muy alto, en los 4-bet pots no queremos defender demasiado, ya que el cap es muy alto en microlímites y jugar un 4-bet pot es muy caro, ¿no? Porque una gran parte del dinero se va al rake. Entonces no estamos muy incentivados de hacerlo. De manera que podemos ver que casi siempre hay muy poco call al 4-bet. Arriba sería en posición, abajo sería fuera de posición, y hay muy poquito call al 4-bet, pero cuando estamos fuera de posición lo que buscamos es más 5-bet. No hemos metido esta simplificación directamente en el solver, pero lo que yo haría sería no defender, ¿no? Básicamente, a no ser que ya estemos jugando rangos amplios, por ejemplo contra cutoff o contra botón, y ahí sí que podemos defender un poquito más, pero en situaciones de rango style pues podemos coger alguna mano más, alguna mano defend y meterla al 5-bet. Por ejemplo, aquí en early metería damas al 5-bet y luego a lo mejor meterías damas suited, por ejemplo. Las demás las foldearía, todas las manos estas que son call contra 4. Y básicamente esa sería la simplificación, que al final los rangos estos prácticamente no tienen call contra el 4. Y aquí tenemos button, esto está cambiado, estas imágenes están cambiadas. Arriba sería, esta es big blind contra small blind, y esta sería small blind contra button. Entonces, al ser fuera de posición, esta iría aquí abajo. Aquí podemos apreciar que small blind contra botón defiende poco, defiende prácticamente nada, juega 5-bet o fold, y en big blind contra small blind sí que defiende un poquito más. Las manos que están en naranja serían las que hacen call al 4-bet y las manos que están en amarillo son las que hacen call al over. Lo demás es igual. También podemos observar que cuanto más amplios son los rangos y más defend queremos tener, más sentido tiene que slow playemos ases. Entonces fijaos aquí que en big blind contra small blind ases la está slow playa para proteger el rango de call al 4-bet, básicamente al meter manos débiles. Vale, la defensa de big blind. Pues en microlímites no hay que defender demasiado. Explicado un poco lo que es cada color. Lo repito muy rápidamente. Rojo 3-bet para 5-bet, morado 3-bet para fold al 4-bet, naranja, que aquí prácticamente no se ve, 3-bet para call al 4-bet, y el amarillo es call al over. Estamos hablando de defensa de big blind contra 1R a 2 ciegas y media. Vemos que hay que defender poquito, vemos que se 3-betea semipolarizado, ya que como implementamos call, pues no podemos 3-betear, no podemos 3-betear únicamente las buenas y defender solo las malas, entonces vamos a tribetear semipolarizado. Si estamos jugando rangos lineales, pues solamente vamos a tribetear un rango top, básicamente, como sucede en las otras posiciones que hemos visto. Y vemos que los rangos se van ampliando, ¿no? No hay que defender mucho en microlímites. Fijaos que en manos como rey J off, dama J off, as 10 off no se defienden en teoría en estos niveles, porque el rey es muy alto. Y ya es a partir de cutoff cuando empezamos a implementar las broadways off en el rango defense. Aquí podemos ver el rango defense contra botón y la diferencia de estar en posición respecto a estar fuera de posición. Cuando estamos fuera de posición sí que podemos polarizar un poquito más, cuando estamos en posición, contra la small line polarizamos más, pero cuando estamos fuera de posición lo que hacemos es buscar un rango semipolarizado de manera similar a como he explicado en los rangos de 4-bet, ¿no? Cuando estamos jugando contra 3-bet. Y ahora vamos a comprar aquí el visualizador preflop de forma póker con otros visualizadores preflop. ¿Qué ventajas puede tener el visualizador de forma? Pues es gratis, por lo menos la versión de microlímites, es muy rápido, lo hemos diseñado para que con un solo clic podáis ver todos los rangos y bueno, pues luego tenemos múltiples modalidades. Los sizings hemos utilizado los del metagame, hay otras páginas o escuelas que pueden utilizar sizings óptimos, nosotros hemos decidido utilizar los más frecuentes. El OR normalmente se hace a 2,5 en todas las posiciones, en casi todos los metagames, aunque técnicamente es más óptimo o más correcto abrir a 2,5 en botón, pero por ejemplo en early abrir a 2 ciegas, 2,1 y en middle 2,2, es decir que los sizings van subiendo ligeramente desde early hasta botón. Luego hay algunas funciones adicionales que tiene este visualizador que otros no tienen, como por ejemplo que muestra la frecuencia,
frecuencias. También hemos hecho una tabla con los stats para que veáis qué stats deberían tener vuestros rivales si estuvieran siguiendo esta estrategia y así que podáis adaptaros un poquito mejor. Por ejemplo, si, no sé, el OR en early es un 18, pero tengo un rival que abre un 24 y como el OR en MP es un 24, por decir un ejemplo aleatorio, vamos a, en vez de utilizar las tablas contra early, vamos a utilizar las tablas contra middle. Y luego también está la posibilidad de si alguno necesita algunas tablas específicas de, por ejemplo, yo es que juego una aplicación y juego con antes y no sé qué, pues podéis encargar a medida para que os hagamos el visualizador preflop. Luego, pues hay otras escuelas, páginas, tienen versiones de pago, versiones gratuitas. Normalmente suele ser lento porque hay que hacer múltiples clics, no es tan rápido como el nuestro. Modalidades, pues hay de todo, stacks, rake, etcétera, también hay de todo. Hay algunas que tienen múltiples stacks, otras que no, hay algunas que tienen múltiples estructuras de rake, otras que no, hay algunas que utilizan sizings óptimos, otras utilizan los sizings del metagame, otras utilizan varios, y luego pues hay algunas que tienen funciones adicionales como ver las frecuencias o copiar rangos. Esto creo que lo tiene el visualizador de ceros Poker, el Preflop Vision, y creo que es una función bastante útil para gente que esté utilizando, por ejemplo, el solver, ¿no? Para copiar y pegar los rangos en el solver. Es verdad que a lo mejor pues, no se usa tanto, tan a menudo, pero bueno, es una función interesante que, por ejemplo, nosotros no tenemos en nuestras tablas. Y ahora pues vamos a pasar a ver lo que serían las tablas. Aquí tenéis la página de la escuela de CAS. Y bueno, comentaros también que toda la sección de principiantes está abierta, ahora es totalmente gratuita, no requiere de nada, simplemente tener una cuenta creada. Podéis ver diferentes contenidos y tenemos aquí las tablas preflop. También podéis hacer desde aquí, desde el menú, le dais a preflop y vamos a ver las tablas de límites bajos. Vale, aquí las tenemos. Este es el visualizador preflop y hemos tratado de intentar que sea lo más simple posible. Entonces, básicamente aquí tenéis OR en early, OR en middle, en cutoff, en small line, en botón, en todas las posiciones. Y bueno, pues tenéis a un lado el OR contra un 3-bet cuando estamos fuera de posición y aquí cuando estamos en posición. Y luego, pues bueno, pone la leyenda, pone los sizings que tenéis que utilizar, tenéis los ORs, luego tenéis los 3-bets, 3-bet contra early. Pues bueno, si estamos en posición, vamos a 3-betear este rango y si estamos fuera de posición, estaremos 3-beteando este otro rango. Se me había olvidado hablar sobre los errores derivados de las abstracciones, ¿vale? Ahora que lo he visto aquí me he acordado. Aquí vemos que una mano como rey 6 parece que haya que tribetearla, una mano como as 8 o as 7, pero realmente no es muy lógico, ¿no? Entonces, lo que había comentado antes, estas manos aparecen aquí porque el solver está haciendo simplificaciones y esas simplificaciones llevan a pequeños errores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues eliminarlas o si hay muchas, como en este caso que dices, bueno, entre las 7, el rey 6, el rey 5, el rey 7 y las 8, junto un combo, pues vale, le meto el dama J sub, por ejemplo, el dama J y el as 10 los completo. Tened en cuenta que cuando una mano aparece la mitad de las veces significa que tiene un EV marginal, es decir, que el dinero que estáis generando con esta mano es cero o cercano a cero. Entonces podéis decidir no jugarla. Si estáis jugando contra un tío que no foldea nada al 3-bet, que folbetea mucho, que va súper pasado de rosca, no las 3-beteéis esta mano, foldeadlas directamente porque son marginales. En cambio, si estáis jugando contra un tipo que foldea mucho al 3-bet, que foldea un 80 y es un tío que abre mucho, pero luego es un nil cuando le muestra fuerza, pues oye, voy a 3-beteársela, le robo el bote preflop y luego pues ya por flop tendré que adaptarme un poco a cómo llegan los rangos a la situación. Bueno, pues tenemos los 3-bets contra cada posición y luego ya tenemos, bueno, esto es contra botón pues obviamente solo podemos estar fuera de posición, es decir, desde la ciega pequeña, y luego ya tenemos los defense aquí, view lane contra early, middle, cutoff, button, y por último los stats. Aquí tenemos los stats, pues el OR, el fold al 3-bet, el 4-bet, cuánto en cada posición, qué valor es el medio, pues tenéis todo detallado, lo podéis ver un poco mejor, no sé si en el vídeo se apreciará bien, pero bueno, podéis meteros en la página, verlo, y aquí es lo que os decía, por ejemplo, OR, imaginaos que en el hat vemos un rival que abre un 21 en botón, ¿no? Un nit. Pero 21 es lo que se abre en MP. Entonces, cuando ese jugador me abre en botón, si yo estoy, por ejemplo, en la SD, no voy a mirar esta tabla, porque estoy jugando contra un 21. Entonces, cuando juego contra un 21%, lo que tengo que hacer es mirar esta otra tabla, ¿no? La de 3-bet contra middle. Entonces, lo que buscaría es utilizar esta tabla aquí, la de fuera. Y nada, creo que por ahí está todo. Está todo disponible aquí en la web de forma gratuita. Y también deciros que hemos implementado algunos cambios. Ahora, a los jugadores que están dentro de la escuela con los planes tienen acceso a una biblioteca de clases que estamos ampliando. Cada vez hay más clases disponibles, también toda la teoría de la escuela. Aquí, por ejemplo, tenéis en intermedio toda la estrategia contra fishes, o una gran parte de ella, que recomiendo mucho, especialmente si estáis jugando microlímites. Podéis verlo todo, tenéis los diferentes preflop, visualizadores preflop, tenéis el HUD, luego tenéis pues bueno, avanzado, profesional, más clases que podéis ver. Y
todo esto está disponible con el plan que sea, ¿no? El plan profesional, avanzado o intermedio. Estamos añadiendo cada vez más contenido para que los jugadores con una membresía activa puedan acceder a estos contenidos. Más adelante vamos a cobrar matrícula, entonces si estáis interesados en entrar en la escuela, es un buen momento para hacerlo porque no tendréis, de momento no tenéis que pagar matrícula, pero en un futuro sí. Y nada, comentadme qué os ha parecido el vídeo, si os ha gustado. Espero que os vaya genial en las mesas, que os vaya genial este 2023. Un saludo y suerte en las mesas.